Buenos días a todos. Hoy vamos a trabajar el tema planteo de ecuaciones. ¿Pero qué significa plantear una ecuación? Plantear una ecuación significa traducir la forma verbal, es decir, el enunciado, a una ecuación, su forma matemática. Veamos entonces. Para resolver un problema de planteo de ecuaciones, se debe entender la lectura del problema. Si es posible, relacionarlo con la realidad y a partir de ahí traducir el enunciado verbal a una expresión matemática. Entonces fíjate cómo nosotros tenemos aquí la forma verbal que vendría a ser el enunciado y lo vamos a convertir a una ecuación, que sería la expresión matemática. Entonces a este procedimiento nosotros le vamos a hacer una traducción. De a partir de un enunciado lo vamos a volver una ecuación. Entonces a todo este proceso le vamos a llamar plantear una ecuación. Veamos algunos ejemplos. En el lado izquierdo tenemos la forma verbal y en el lado derecho tenemos el lenguaje matemático. Nos dice en el primer punto, la suma de tres números consecutivos es 153. Tres números consecutivos se refiere a x, x más 1 y x más 2. Estos tres números que estás viendo son tres números consecutivos. Pero como aquí me dice la suma, entonces yo deberé de sumar estos tres números. Ahí estoy sumando. Y esto de aquí es 153. Voy a igualar a 153. Muy bien. Pasemos al siguiente. Me dice, la edad de Lalo es 2 veces la edad de Beatriz. Entonces, voy a colocar de este modo. Beatriz voy a colocar B. La edad de Beatriz que sea X. Entonces te dice la edad de Lalo es 2 veces. Entonces colocaría aquí la edad de Lalo. La edad de Lalo es 2 veces la edad de Beatriz. O sea, 2 veces ese valor de X. Así sería el planteo. Siguiente, me dice, es similar, pero fíjate que acá algo cambia. La edad de Lalo es 2 veces más, fíjate, es 2 veces más. ¿Sí? 2 veces más. Entonces, tú colocarás aquí la edad de Beatriz, X, pero la edad de Lalo dice que ya ahora ya no es 2 veces, como el anterior. El anterior era 2 veces, esta vez es 2 veces más. Y 2 veces más es 3x. Si a ti te dicen 3 veces más, colocarás 4. Si te dicen 5 veces más, colocarás 6. En este caso, como me dicen 2 veces más, colocarás 3. O sea, 3 veces ese valor x. ¿Qué vendría a ser la edad de Beatriz? Siguiente, me dice el triple de un número. Fíjate que aquí hay una coma, por lo tanto tú deberás de colocar así. El triple de un número, aumentado en 20, o sea, más 20. Siguiente, me dice, fíjate que es similar al enunciado anterior, pero no hay coma, fíjate, no hay coma. Por lo tanto, tú deberías de colocar aquí un paréntesis. Me dice, el triple de un número aumentado en 20, colocarás así. El triple de un número aumentado en 20. Listo, esto de aquí sería su interpretación matemática de ese enunciado. El siguiente me dice, el exceso, fíjate, me dice, el exceso se interpreta como una resta, ¿sí? El exceso, me dice, de A sobre B es 50. Entonces colocarás así, el exceso de A sobre B es 50. Listo. Siguiente punto nos dice, yo tengo la mitad de lo que tú tienes, dice. Yo tengo, entonces vas a colocar acá, ¿no? Yo, porque son tres personajes, vamos a leer todo. Dice, yo tengo la mitad de lo que tú tienes y él el triple de lo que tú tienes. Entonces, yo voy a colocar así, yo, tú y él. ¿Sí? Son tres personajes. Listo. Yo, tú y él. Listo. Entonces, acá me dice, me dice, fíjate, yo tengo la mitad de lo que tú tienes. Entonces, yo voy a colocar tu cantidad como 2x. ¿Por qué 2x? Para que sea más fácil interpretar la cantidad que a mí me toca, ¿sí? Porque dice, yo tengo la mitad de lo que tú tienes.
Si tú tienes 2x, yo tendría la mitad, o sea, sería x. La mitad de lo que tú tienes. Porque si tú colocas acá x, yo sería x sobre 2. Y entonces trabajar con fracciones no es muy conveniente. Y luego te dice, y él, el triple de lo que tú tienes. Él tiene el triple de lo que tú tienes. O sea, si tú tienes 2x, él tiene el triple. Sería 6x. El triple de 2x es 6x. O sea, multiplica por 3. Siguiente me dice, en una fiesta hay tantos hombres como el doble del número de mujeres. Entonces, vas a colocar acá así. Hombres, hombres H y mujeres M. Entonces te dice, en una fiesta hay tantos hombres como el doble del número de mujeres. Quiere decir que si mujeres hay una cantidad X, hombres hay tantos como el doble de esa cantidad. O sea, hombres sería 2 veces X. Es así como vas a plantear. ¿Sí? En una fiesta hay tantos hombres como el doble de la cantidad de mujeres. Listo, si mujeres son X, entonces hombres sería 2X. Así de simple. Siguiente punto me dice, he comprado tantos pantalones como soles cuesta cada uno. Entonces, mira, el número de pantalones que compraste, dice, he comprado tantos pantalones como soles cuesta cada uno, o sea, cada pantalón. Entonces, acá colocamos el costo, se supone el costo de un pantalón. ¿Sí? El costo de un pantalón. Si el costo de un pantalón es X soles, porque yo no sé su costo, voy a colocarle X, el costo de un pantalón es X soles, quiere decir que el número de pantalones que compraste sería X pantalones. Es decir, si tú sabes que el costo de un pantalón, digamos que sea, no sé, 30 soles, quiere decir que ¿cuántos pantalones compraste? 30 pantalones. Eso se interpreta de esta forma. Muy bien, entonces he comprado tantos pantalones como soles cuesta cada uno. Es su forma de interpretar. Siguiente punto me dice, la suma de 3 números pares consecutivos es 106. La suma de 3 números pares. Los números pares consecutivos siempre se llevan de 2 unidades. Asumiendo que el x es par, entonces el siguiente par sería x más 2, porque los pares se llevan de 2. El siguiente par sería x más 4, porque me está hablando aquí de 3 pares. Estos son 3 pares consecutivos, pero luego me dice suma. La suma de estos 3. La suma de estos 3 pares consecutivos dice que es 106. O sea, lo vas a igualar a 106. Y listo. Listo. Ya has interpretado ese enunciado. Siguiente. Me dice, gasté los 2/3 de lo que no gasté. Entonces, vas a colocar así, mira. Esta barrita encima significa no gasté. G de gastar. ¿Ya? Entonces dice, gasté, acá voy a colocar gasté. G de gastar. ¿Ya? Entonces, dice, gasté los 2/3 de lo que no gasté. Gasté los 2/3 de, la palabra de, fíjate acá dice, ¿no? Gasté los 2/3 de lo que no gasté. Entonces, si lo que no gasté es X, quiere decir que lo que gasté sería 2/3 de lo que no gasté, y lo que no gasté es X. Ya está. Este sería su forma de interpretar. Vuelvo a repetir. Si lo que no gasté es X, lo que yo gasté sería los 2/3 de esa cantidad de X, porque eso vendría a ser lo que no gasté. Siguiente punto. Me dice, la suma de 3 números impares consecutivos. Los impares se llevan de 2. Asumiendo que fíjate, en este punto de aquí, asumimos que el X será par. Eso asumimos. El X es par. Pero en este ejercicio me dice la suma de 3 números impares. Tú igual, o sea, puedes asumir que el X es impar ahora. Tú asume que el X es impar. Entonces, como te está diciendo aquí 3 números impares, entonces primero sería X, el siguiente impar sería, los impares se llevan de 2 también. X más 2,
y x más 4. Pero fíjate que ahora tú estás asumiendo que el x es impar, pero anteriormente el x era par. Sí, dice la suma de estos tres números, la suma de estos tres números impares es 9. Esto es igual a 9. Listo, lo igualas a 9. Listo, y para ello ya hemos cumplido, ¿no?, con lo que nos está diciendo. Entonces ahí hemos visto unos ejemplos de interpretación. Muy bien. Ahora, para hacer el planteo y resolución de problemas, debemos tener presente el siguiente procedimiento elemental para el planteo y resolución de un problema sobre ecuaciones. El primer paso es traducir el enunciado de la forma verbal a la forma simbólica, aunque a veces será necesario definir previamente algunas variables. Ese es el paso 1. Paso 2 es resolver las ecuaciones ya planteadas. Y el paso 3, dar respuesta al problema. El valor de la incógnita no necesariamente es la respuesta al problema. Y esto hay que tener bastante en cuenta, porque nosotros cuando resolvemos ecuaciones, damos a veces como respuesta el valor de la variable que estamos colocando ahí, en este caso la incógnita x. Y eso no siempre es la respuesta, por eso siempre se tiene que leer qué es lo que nos están preguntando. Observación. Nos dice: luego de plantear la ecuación, se debe tener en cuenta lo siguiente. Si el valor obtenido verifica la ecuación, es decir, si nosotros hemos hallado el valor de la variable principal, en este caso x, ¿no?, estamos acostumbrados a colocar x. Si el valor de esa variable x nos sale, digamos, 15, entonces ese 15 deberíamos de comprobarlo en la ecuación. Y el siguiente punto nos dice si el valor de la incógnita corresponde a la pregunta hecha en el enunciado del problema, ¿no? Justamente lo que les decía por acá, ¿no?, en este punto. Verificar que ese x es la respuesta, porque no siempre el x es la respuesta, sino parte de la respuesta. Muy bien, vamos a ver el ejemplo 1 para que se entienda un poquito más. A ver, me dice, en un terreno de forma rectangular, dice, en un terreno, fíjate, me dice, en un terreno de forma rectangular, entonces tengo un terreno de forma rectangular, fíjate. Ya está. En un terreno de forma rectangular, el largo excede en 6 al ancho. Cuando te dice excede en 6, quiere decir que es 6 metros más que el ancho. Entonces, si tú el ancho tienes que es x, entonces el largo sería x más 6, porque lo excede en 6, o sea, es 6 unidades más. ¿Sí? Cuando acá te dice el largo excede en 6 metros al ancho, te está diciendo que el largo es 6 metros más que el ancho. Excede en 6, pues, o sea, es 6 más. Ahora dice, recordar que un rectángulo, ¿no?, sus lados opuestos son iguales, quiere decir que este también es x más 6. Y si este es x, este también es x. Muy bien. Ahora dice, si el ancho se duplica y el largo disminuye en 8 metros, mira, vamos a hacer otro rectángulo. Vamos a hacer otro rectángulo y nos dice lo siguiente. Si el ancho se duplica, si el ancho era x, ahora su ancho va a ser 2x, porque dice que se duplica. ¿Sí? Si el ancho se duplica y el largo disminuye en 8, o sea, antes era x más 6. Antes era x más 6. Pero ahora dice que va a disminuir en 8, o sea, le vamos a quitar 8, menos 8. Entonces, ¿cuánto saldría? Saldría x más 6 menos 8, saldría x más 6 menos 8 es menos 2. Muy bien. Ahora, dice el área, y esto es importante, dice que el área del terreno no varía. Quiere decir que el área de este terreno va a ser igual al área de este terreno, porque el área no varía. Cuando dice que no varía, quiere decir que no cambia, sigue siendo el mismo. Entonces vamos a hallar el área. Vamos a hallar el área en este rectángulo. Y el área de este rectángulo sería base por altura. El área de un rectángulo se halla base por altura. O sea, la base es x más 6. Y lo multiplico por la altura. En este caso la altura es x. Y ahora esto lo voy a igualar al área que está en este lado derecho. Porque como son las mismas áreas se van a igualar. Y recuerda que el largo aquí vale x menos 2. ¿No? Porque fíjate que lados opuestos son iguales. Si aquí es 2x, acá también será 2x. Entonces multiplicaré base x menos 2 por
la altura, en este caso 2x. Ya está, base por altura. Fíjate acá quien cancelo, mira, fíjate, se cancela el x, y tendrías x más 6 bajas, y esto va a ser igual a, este 2 multiplica al x y multiplica a este 2 también. Sería 2x, 2 por 2, 4, menos 4. Este menos 4 pasa a la izquierda y tendría 6 más 4, 10. Y esto es igual a 2x menos x. Ya está, x vale 10. La pregunta es, ¿cuál es el perímetro del terreno? Cuando te dicen cuál es el perímetro del terreno, se están refiriendo al primer terreno que tú tenías, pues, o sea, este terreno que está aquí, este terreno, ¿de acuerdo? Entonces te están pidiendo hallar el perímetro, y perímetro significa cuánto suman todos sus bordes. O sea, hay que sumar todo el borde, la longitud de los lados. Entonces, como x vale 10, sería aquí 10 más 6, 16. Esto también sería 16. Recuerda que el x vale 10, esto es 10. Esto también sería 10. Ya está. Ahora dice, ¿cuál es el perímetro del terreno? Perímetro. Entonces, el perímetro del terreno se refiere al perímetro original, de la primera figura. De la segunda no, porque la segunda era una suposición. Entonces, el perímetro sería igual a sumar 10 más 16 más 10 más 16. Entonces, como el 10 se está repitiendo dos veces y el 16 también se repite dos veces, entonces coloco dos veces, ¿qué cosa? La suma de 10 más 16. Y esto de aquí va a ser igual a 10 más 16 es 26, y 26 por 2 es 52. Entonces, esto va a ser igual a 52 metros. ¿Sí? Metros. Sus unidades son metros porque estamos hablando de perímetros. Esta es la respuesta, 52. Ejemplo 2. Nos dice, en una granja se tienen pavos, gallinas y patos. Fíjate, pavos, voy a colocarle P, o sea, P representa la cantidad de pavos. Gallinas, G significa la cantidad de gallinas. Patos, voy a colocarle, a ver, patos, acá pavos lo voy a colocar, a ver, pavos lo voy a colocar PV. Y patos lo voy a colocar PT. Listo, ya está. Entonces, PV significa la cantidad de pavos. G significa la cantidad de gallinas. Y PT significa la cantidad de patos. Dice, en una granja se tienen pavos, gallinas y patos. Ahora luego, ¿qué te dice? Mira, te dice, sin contar las gallinas, tenemos 5 aves, dice. O sea, tú sabes que todo esto es los animales de la granja. Este es el total. ¿Sí? Donde T es el total. Este es el total. Entonces tendrías lo siguiente aquí. Dice, sin contar las gallinas, o sea, no vamos a contar las gallinas. A las gallinas no las vamos a contar. Dice, sin contar las gallinas, a las gallinas no la contamos. Sin contar las gallinas tenemos 5 aves, dice. Sin contar las gallinas. A las gallinas no las contamos. Entonces nosotros diríamos pavos más patos. Dice, vuelvo a repetir, dice, sin contar las gallinas tenemos 5 aves. O sea, pavos más patos es igual a 5. Muy bien, ya está. Luego dice, siguiente. Sin contar, fíjate, sin contar los pavos tenemos 7 aves, sin contar los pavos, o sea, los pavos no vamos a contarlos, solamente vamos a contar a las gallinas y a los patos. Gallinas más patos es igual a 7 aves. Listo, ya está. Y por último nos dice, y sin contar los patos tenemos 4 aves. Esto es sin contar los patos. Sin contar los patos, o sea, los patos no vamos a contar. Ahora esto vamos a anular, patos vamos a anular. Por lo tanto quedaría pavos más gallinas. Pavos más gallinas. Listo. Pavos más gallinas, porque nos dice sin contar los patos. Tenemos 4 aves. Listo, ya está. Por lo tanto, vamos a sumar nosotros. ¿Sí? Entonces tendríamos, fíjate, mira. Pavos, gallinas, gallinas y patos, patos. Por lo tanto, hay 2 veces la cantidad de pavos. Estamos factorizando el 2. 2 veces la cantidad de gallinas y 2 veces la cantidad de patos.
Y esto va a ser igual, acá estamos sumando, recuerda, estamos sumando 5,72 y más 4,16. Ya está. Simplificamos mitad y mitad y tendríamos que pavos más gallinas más patos es igual a 8. Quiere decir que tenemos solamente 8 animales en la granja. Ahora mira, me están pidiendo, fíjate aquí, nos dicen hallar el número de pavos. El número de pavos me piden. Esto me piden, pavos. Me están pidiendo pavos. Pero fíjate acá, mira, acá hay algo bien bonito. Fíjate, mira. Gallinas más patos. ¿Dónde está? Gallinas más patos ya lo tenemos. Gallinas más patos vale 7. Entonces esto de aquí es 7. Esto de ahí es 7. Por lo tanto, te estaban preguntando ¿cuál es el número de pavos? Si sabemos que gallinas más patos es 7, entonces pavos sería 1, porque 1 más 7 es 8. Por lo tanto, el número de pavos es 1. Respuesta, colocarás 1. Nada más. Respuesta 1. Ahí tenemos. Un tercer ejemplo me dice lo siguiente. Entre cierto número de personas compran un auto. Fíjate, entre cierto número de personas, dice. Entre cierto número de personas. Yo no sé cuántas personas serán. Compran un auto que cuesta 1.200 soles. El dinero que paga cada uno excede en 194 al número de personas, dice. Entonces, mira, vamos a hacer algo. Persona 1, persona 2, persona 3, y así, ¿no? No sé cuántas personas. Esta es la última persona. Persona X. Pero dice, ¿no? Entonces hay X personas. Entonces lo ponemos aquí. Hay X personas. ¿Sí? X personas. Vamos a colocar aquí X personas. Ya está. Listo. Persona 1, persona 2, persona 3, persona X. Hay X personas. Entonces volvemos a leer el ejercicio. Nos dice, entre cierto número de personas compran un auto que cuesta 1.200. O sea, todo esto es 1.200. Entre todos van a pagar un auto. Y cada uno va a pagar una cantidad igual, pues. Pero entre todos tienen que juntar 1.200 soles. Ahora te dice, el dinero que paga cada uno, acá hay un dinero que paga cada uno. El dinero que paga cada uno, dice, excede, fíjate, el dinero que paga cada uno, que vendría a ser eso acá, excede en 194 al número de personas. Excede en 194. Quiere decir que es 194 más. 194 más. Por lo tanto, si hay X personas, como te está diciendo que el dinero excede en 194, entonces el dinero que tendrán que pagar cada persona sería X más 194. La segunda persona también tendría que pagar X más 194. Porque te está diciendo que la cantidad que paga cada uno es 194 más que la cantidad de personas. Y como son X personas, entonces vendría a ser 194 más esa cantidad X, que es la cantidad de personas. Entonces ese es el precio que van a pagar cada uno. X más 194. Y así hasta la última persona. Listo. Entonces tú tendrías que sumar X más 194, más X más 194, más X más 194, así, hasta X más 194. ¿Pero cuántas veces? Como son X personas, ¿sí? Como son X personas, quiere decir que vas a pagar eso X veces. Entonces, dirías, esto de aquí es una multiplicación, sería X por X más 194, lo debo de igualar a 1.200. Listo, lo igualo a 1.200, nada más, igualalo, ¿por qué no? Porque cada uno va a pagar esa cantidad, pues. Ahora, puedes hacerlo por tanteo simple, mira. X por X más 194, puedes formar una ecuación cuadrática, pero eso no es lo recomendable. Entonces lo que vas a hacer tú es lo siguiente. En vez de agarrar 1.200, tú puedes ponerlo así, 6 por 200. Porque 6 por 200 te da 1.200.
Ahora, ¿por qué lo hice así? Porque fíjate, mira, si el x vale 6, también va a cumplir aquí. Si el x vale 6, acá sería 6. 6 más 194, 200. Y ese 200 también aparece aquí, fíjate. Por lo tanto, está cumpliendo. Entonces, ¿el x cuánto vale? 6. X es igual a 6, dices. ¿Qué te están preguntando? La pregunta es, ¿cuántas personas compran el auto? ¿Cuántas personas compran el auto? El auto lo compran 6 personas. Pues no, porque este x6 era la cantidad de personas, ¿sí? Acá era x personas, fíjate, x personas. Por lo tanto, la respuesta sería 6. Colocamos aquí entonces. Respuesta 6. Nos vemos.